Sí. Estamos todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación que espero que sea amena, amigable. No necesitan presentación. No sé si me escuchan bien todos. Quienes me acompañan aquí, adelante. Alonso Cueto, Fernando Carvalho. Creo que la mejor carta de presentación es que ambos fueron amigos de Fernando de Cislo. Por acá, por favor. Adelante. Amigos de Fernando de Cislo, y aquí está su hijo Vicente. O sea, qué mejor grupo para conversar. Yo sé que aquí hay otros amigos muy importantes que lo conocieron también, pero vamos a intercambiar algunas ideas. Yo quiero pedirle a Alonso Cueto que empiece contándonos algo de su gran amigo. Bueno, muchas gracias, Hernando. Gracias también a ti, al Centro Cultural Garcilaso y a la Cancillería por esta interesantísima exposición. Creo que es muy importante para todos nosotros, no solamente para la memoria de Godi, sino para todos nosotros, que se celebre el aniversario de una de las grandes figuras que ha tenido el Perú, de una de las personas que más hizo y logró transformar la visión que tenemos de nosotros mismos. Me parece que lo que hace, la exploración que hizo Godi y que hace, bueno, cuando lo vemos en su pintura, él me dijo alguna vez que él seguía la tradición de Rembrandt, que era la tradición de la penumbra, la tradición de la oscuridad, y que él en sus cuadros, como todos saben, salpicaba, matizaba, interpretaba con destellos, ¿no?, de colores rojos y amarillos y anaranjados y azules que se mezclaban en estos cuadros llenos de movimiento con la penumbra que creo yo, en este conflicto entre la penumbra y los destellos estaba también cifrada una visión del Perú, una visión de nuestro país. Era un gran admirador, ¿no?, de las geografías peruanas, especialmente de la costa y especialmente del Mar de Paracas, que él adoraba, siguiendo la tradición de la familia materna, de la familia Valdelomar, que, como todos saben, incluyó a su tío, Abraham Valdelomar, y a los grandes poemas y cuentos de Valdelomar sobre la costa peruana. Me parece que también hay que incluir en este retrato la vida de Godi como un lector de literatura, como un apasionado de D.H. Lawrence, de St. John Perse. Hay unos cuadros dedicados a su lectura de St. John Perse, y también como escritor. Y aquí quiero recordar 2 o 3 pasajes de su biografía, La vida sin dueño, que es evidentemente la declaración de una vida de un hombre independiente, ¿no?, la vida sin dueño, y que empieza diciendo: soy pintor. Estas 2 simples palabras han dado sentido a mi existencia. Soy pintor, ¿no?, lo que significaba para él esas 2 palabras. ¿Es esto lo que ¿Es esto lo que quiero contar? Tal vez sí, pero no se trata solamente de mi vida. Sobre todo quiero dejar constancia de una época de gran transformación del arte y la cultura del Perú que me tocó vivir y en la que he tenido la fortuna de participar. Y algo que se mencionó también, que mencionó el doctor Luis Eduardo Bufardén ahora, la aparición de este sobrenombre. Cuenta aquí: según mi madre, la primera palabra que dije fue algo así como Godi. Y ese es el apodo con el que me llaman casi todos mis allegados desde entonces. No es que me guste, pero no fui capaz entonces de manifestarlo, y a lo largo de mi vida me he dejado llevar
Incluso he llegado a inventar falsas explicaciones de ese sobrenombre, como que Godi es en italiano antiguo el imperativo del verbo gozar. Mis amigos más cercanos y familiares me llaman Godi, los demás me llaman Fernando, me siento más cómodo con ese nombre. Creo que se lo dijo también a algunos amigos en algún momento, pero no sé, siempre me pareció que por algún motivo que no puedo explicar, había una relación entre su aspecto físico y la palabra Godi, pero en fin, eso es algo que viene de la especulación. También aquí, en este libro que está lleno, salpicado de anécdotas, de historias y de reflexiones, dice: desde que nací he percibido el vacío que deja una persona arrancada del tesoro que es su vida. El puntual llanto de mi abuela por su joven hijo borrado violentamente del mundo es un eco lejano de mi infancia. Se refiere evidentemente a Abraham Valdelomar, que murió tan joven, ¿no? Y en un accidente trágico. Y la inaceptable pérdida del mío Lorenzo en pleno esplendor de su belleza me sigue sublevando, cada día, cada tarde. Y hacia el final de este libro también hay una afirmación de esta vida en el Perú, de estar en el Perú, de estar en su casa, de estar en su estudio, de estar con sus amigos, de estar con su familia. Ahora veo, dice, ¿por qué no me fui a vivir a París? Este es mi París, el que se ha ido formando con mis libros, mi música, mi caballete y mis pinturas, con mis piezas precolombinas o africanas y las fotos de mis seres queridos o admirados muy a la vista. No es la casa donde pensé vivir. Yo me imaginaba la de Barranco, en el sitio exacto donde nací, pero esa casa no fue para mí. Y cuenta que llegó a esta casa en San Isidro pensando que era algo provisional. Quisiera comentar también alguna historia de mi relación personal con él. Godi era amigo de mis padres. Mi padre se encargó de la sección de filosofía en la gran revista Las Moradas que hizo Emil Adolfo Westphalen, donde Godi también era uno de los editores. Y creo que lo vi en casa con frecuencia antes de saber que era un gran artista. Me di cuenta de esto cuando en una ocasión subí al escritorio de mi padre, a la biblioteca, y lo vi a él pintando un retrato de mi padre. A Godi le dijo, me han dicho que yo no sé hacer retratos, así que voy a hacer un retrato tuyo para demostrar a la gente que sí. Y entonces yo miraba esto espiando, digamos, ellos no se dan cuenta que yo estaba ahí, y lo que no puedo olvidar es la concentración, la firmeza, no sé, el entusiasmo, no sé cómo llamarlo, con el que Godi pintaba, ¿no? En ese momento. Luego, me acuerdo haberlo ido a ver a un taller que tenía en Villa, ¿no? En una casa, y fuimos con mi madre. Él se bajó del auto, de un auto muy, muy bello, le encantaban los buenos autos, ¿no? Y además manejó hasta el final, ¿no? de su vida, ¿no? Y me acuerdo haberle preguntado con toda ingenuidad, y tú pintas 5 o 6 horas al día, y me acuerdo que me miró y me dijo un poco más. A mí siempre me llamó la atención eso, un poco más. Cada vez que a alguien le preguntan cuánta pasión tiene, cuántas horas pinta, contestar un poco más, ¿no? Y luego, cuando he ido a la Peña Pancho Fierro, yo era muy chico, pero era en cierto modo la persona que animaba las reuniones. Se ponía un guaco en la cabeza, hacía chistes de todo, conseguía a la gente. Era impresionante cómo su presencia hacía tan vital la reunión. Luego, bueno, a lo largo de los años nos fuimos viendo, compartiendo todas sus grandes historias, grandes anécdotas, la relación con Georgette, los años en París, la inmensa pobreza que tenían en esos años. Me sentí también muy cercano a Blanca Varela durante esos años. Qué gran pareja de artistas, ¿no? Y cuando especialmente recuerdo, ¿no?
nuestras reuniones con José Miguel Oviedo, los tres, en las que Godi contaba una infinita cantidad de chistes, de bromas, nos reíamos a carcajadas, y tengo, ¿no?, en mi casa una foto de los tres riéndonos después de que Godi ha contado un chiste. No recuerdo qué chiste era, pero tengo presente la inmensa alegría, el entusiasmo, la alegría, la camaradería que hubo en estas reuniones con él, con José Miguel, con otros amigos, con tanta gente que él reunió en su casa en Huerta y Moscoso, ¿no? Los cumpleaños de Godi eran un gran evento, ¿no? Bueno, se van a cumplir pronto, y siempre lograba, ¿no?, reunir a tanta gente. Incluso había recitales de música en los que mi hijo tocó la flauta en unos cuartetos con un piano y un clarinete. Esta alegría, este entusiasmo, esta fe, el hecho de que dejó de un cuadro a medio hacer, el hecho de que siempre siguió adelante, creo que es el legado que nos deja este gran hombre, este gran artista. Lo extrañamos, lo queremos, lo celebramos, y estamos aquí todos juntos, creo, hoy, para decírselo y para que él también lo recuerde. Muchas gracias. Quiero agradecer a Hernando Torres haberme invitado por el tema de esta reunión, los 100 años de Abraham Fernando Cislo Valdelomar, que así se llamaba, y porque eso me permite estar con mi amigo Alonso Cueto, con otros amigos, y sobre todo con Vicente, al que no veo hace mucho tiempo, y porque he sentido siempre un enorme cariño por el trato que hemos tenido acá y en Francia también. Yo quiero referirme al otro libro de Godi, Miradas Furtivas, publicado primero en el año 96 con una reedición 25 años después. Está dedicado de esta manera: para mis hijos Vicente y Lorenzo. Y luego cita: Souvenir, souvenir, que me veux-tu, de Paul Verlaine. Y este es el verso que se supone recorre a todo lo largo estas miradas furtivas, de la misma manera que se podría decir sobre sus memorias, La vida sin dueño. Es el primer poema de Verlaine, que lleva como título Nevermore, en Poemas Saturnales. Y es un poema admirable, que citaba, que le encantaba recitar, de la misma manera que muchos otros poemas franceses. Y efectivamente, Alonso se ha referido con toda razón a la alegría, a esta voluntad efectivamente de hacer chistes, pero yo diría que era una alegría conquistada en lucha contra este souvenir, que me veux-tu, porque era un hombre habitado por sus recuerdos, y como él lo dice en varios pasajes de este libro, también los recuerdos de sus ausencias, de manera que es una alegría que no era evidente, sino era lograda. Este libro efectivamente publica artículos escritos a lo largo de varias décadas. Curiosamente, hay uno que me atrajo más que ningún otro, y luego me enteré que Godi había recibido una carta de Octavio Paz diciendo que este pasaje del cual quiero leer ahora era el que más le había gustado, y tiene que ver con el relato de su experiencia en París en el año 49. Así se llama, año 49 en París. Termina de estas maneras haciendo un elogio de Octavio Paz. Pero son las personas como Octavio Paz las que nos han ayudado efectivamente con su poesía y con sus ensayos y textos críticos, no porque con ellos hayamos encontrado las respuestas, sino porque las preguntas que plantearon y las interrogantes que en cada uno de sus lectores suscitaron nos ayudaron a ver mejor dentro de nosotros mismos, y al hacerlo enriquecieron la manera como miramos a nuestro alrededor, nos permitieron descubrirle oscuramente un significado y reconocer
la verdad irreprimible de la frase de Quevedo: nada me decepciona, el mundo me ha hechizado. París 49. Yo lo había conocido a Godi aquí en Lima cuando era profesor quincuagenario de la Universidad Católica. Aceptó una responsabilidad enorme ahí en los años 70. Pero tuve trato más regular con él en Francia, puesto que iba todos los años con Lila, su segunda esposa. Y hicimos 3 paseos de un solo día en los alrededores de París, que quiero contar porque creo que complementan en su conjunto sus intereses. Uno era a una obra de arquitectura, que luego visité con Vicente también, de Le Corbusier, la Villa Savoie. Y la fascinación de Godi por lo que había sido su primera vocación. Recordemos que él comenzó en la UNI para ser arquitecto, cosa que después fue el caso de Vicente. Y yo me quedaba sorprendido de la fascinación que tenía por los ángulos, por los cuartos, por las ventanas y hasta por los muebles que había diseñado ese gran arquitecto francés suizo. La otra visita fue una visita a la casa en la que había pasado su infancia Proust, las vacaciones de su infancia, y de las que da cuenta en La búsqueda del tiempo perdido, a 100 kilómetros al sur de París, la ciudad que se llamaba Illiers y que Proust denomina en La búsqueda del tiempo perdido Combray, razón por la cual, con mucha inteligencia, el alcalde rebautizó la ciudad para llamarla Illiers-Combray, de manera que un nombre literario pasó a ser un nombre también administrativo. Y Godi conocía muy bien de memoria numerosos pasajes, y sobre todo los pasajes que han tenido lugar en esa casa, porque era una casa de 2 pisos, a diferencia de la que él habitaba en París, y entonces el niño se acostaba temprano, pero no se dormía porque esperaba que su madre venga a despedirlo, y es el sonido de las escaleras que lo hace saber que la mamá se va a acercar finalmente a su cama. Y yo recuerdo los relatos que me ha hecho Godi sobre su lectura de Proust, tanto más que Lila era hasta más proustiana que él, era totalmente una visión del mundo dominada por Proust. Y la otra gran visita que hicimos fue al lugar en el que pasó sus últimos meses Van Gogh, en el pueblo de Auvers-sur-Oise, al borde del río Oise, el norte de Francia. Van Gogh es convencido por su hermano Theo, que había intentado vender obras, que era un marchand de cuadros, que venga a París porque voy a tener un hijo y le voy a llamar Vicente. Y entonces contesta Van Gogh, esto me lo contó Godi, yo lo pude luego verificar en la correspondencia: pero ¿cómo sabes que va a ser hombre? ¿Y por qué le quieres poner ese nombre? No le pongas ese nombre. Bueno, Vicente Van Gogh había nacido el 30 de marzo, creo, de 1854, el día en que había muerto su hermano. Nació por la noche y su hermano Vicente nació por la mañana, murió ese mismo día y le pusieron el nombre del muerto a él por la noche. De manera que los 30 de marzo en la familia del pastor luterano Van Gogh se conmemoraba el nacimiento y la muerte de Vicente Van Gogh. Bueno, comprende por qué no quería que se use más su nombre. Este Vicente vivió 90 años y efectivamente él viene a París, conoce a su sobrino y se instala cerca de París, en donde pasa 2 meses de una productividad enorme y espera un domingo que venga su hermano a visitarlo. Hubo una tormenta, no pudo venir con el niño Vicente y decide suicidarse. Hay un cable que llega al hermano, que viene a verlo, o sea, entra al cuarto donde está todavía viviendo, agonizando, y Vicente le dice a Theo: también en esto he fracasado, porque no logró matarse. Él pensó que no había logrado, en realidad murió el día siguiente. Pero escucharlo a Godi contarme la historia de Van Gogh en Auvers, es cierto que Blanca escribió después un poema que se llama Auvers-sur-Oise, justamente en relación a este cuarto en el que murió Van Gogh.
Esos son los recuerdos que yo guardo del hombre capaz de identificarse con estas figuras y de comenzar su libro con un poema en francés como el de Verlaine que he leído. Cuando vine a vivir al Perú, después de 30 años en París, no el 49, yo llegué el año 79 y me quedé 30 años, tomamos la costumbre de vernos todos los domingos para ver programas políticos de la televisión. Desde que desapareció Godoy, los domingos por la noche son días tristes para mí, momentos tristes, y ver programas por la televisión ha perdido, porque tenía una mirada extraordinaria sobre la actualidad. Un hombre de una tal profundidad y de una tal sutileza poética, podía prestar atención a los detalles y podía reaccionar con energía. Una de las últimas reacciones que yo recuerdo tuvo que ver con su oposición radical al Museo Nacional de Arqueología de Pachacamac, que era promovido por Diana Álvarez Calderón, de manera que yo me hallaba tironeado entre dos posiciones contrarias. Godoy consideraba que haberle puesto ese nombre significaba consagrar algo que en Miradas Furtivas puede ver uno, que él había afirmado desde los años 40. En nuestro país, una visión artística de nuestro pasado ha sido postergada y sometida a la arqueología. Es la voluntad de los arqueólogos de imponer su cronología y sus prioridades que nos ha impedido gozar de la calidad del arte que hemos producido. Por eso es que no quería que se llamara Museo Nacional de Arqueología. Entonces, había una gran polémica en ese momento. De hecho, se hizo el museo, ha sido la más grande inversión en cultura, en historia del Perú, pero los gobiernos que vinieron después han decidido tenerlo vacío desde hace ya casi 10 años. Los grandes escándalos de la cultura en el Perú, incluido responsabilidad de los actuales dirigentes, si se me es permitido decirlo. Godoy me dijo, oye, voy a ir al Congreso y voy a hablar en la Comisión de Cultura contra el museo. ¿Estás seguro que quieres ir al Congreso? ¿Sabes que el presidente de esa comisión es un fujimorista? Sí, pues me tragaré ese sapo, pero voy a ir. ¿Y cómo piensas ir? Voy a ir manejando. ¿Y a dónde vas a parar tu auto? Ya veré, ahí lo pararé junto al Congreso. Entonces le dije, permíteme que a ver si llamo al oficial mayor, que era Chevasco en ese momento, una persona seria, respetable, por supuesto que me dé el número de su placa, lo vamos a hacer entrar y tratar. Fue. No es que estuviera de acuerdo con él, pero era impresionante la decisión de ir y dar cara en un ambiente hostil por una convicción que él había, repito, formulado desde los años 40 en Miradas Furtivas. Quiero terminar contando algo que me sucedió el año 17. Yo viajaba a París y él me dijo, oye, quisiera que me traigas un libro, Sexo y Pavor en Roma. Pero ya te lo he traído hace 2 años, sí, pero sin fotos. Tú me has traído la edición de bolsillo. En efecto, la otra, ya no existía más, de un gran escritor, Paul Quignard. Y entonces, por supuesto, te lo voy a buscar, sin saber que ya no estaba en el mercado y que me costó rebuscar en internet y comprarlo a alguien que quería deshacerse de. Fue bastante difícil. Pero el día que yo partía, él me llamó y me dijo, no te olvides que quiero que me traigas la versión con las fotos, con las imágenes de Paul Quignard. No te preocupes, te lo voy a buscar. Yo no sabía que era tan difícil hallarlo, pero había tomado el compromiso. Nunca me había llamado para recordarme algo, porque él sabía que yo, si he asumido un encargo, lo voy a hacer, tengo una buena memoria y tomo nota. El caso es que regresé a Lima y lo llamé, tengo tu libro, ya, pásate el domingo, como de costumbre. Y le traje el libro. Y él directamente lo abrió y buscó las imágenes de un pintor romano que trabajaba para Tiberio y vivía como Tiberio en Capri. Y Tiberio había permitido que este pintor ateniense, pero que estaba al servicio de los romanos, torturara a una persona para pintarlo sufriendo.
Sí, así fue. Tiberio no tenía buenas costumbres, en fin, es una entre otras. Pero este es un pintor de la corte de Tiberio, en Capri. Y entonces el esclavo se queja en un momento dado cuando se le ha roto un hueso del brazo y le dice, por favor, me duele mucho, ¿podemos parar esto? No, porque si paramos esto y no puedo verte sufriendo, no puedo hacer mi cuadro. Es curioso cómo, aunque Gaudí era una persona incapaz de violencia, naturalmente, esta idea del ideal absoluto de la pintura no es una civilización cristiana, estamos hablando de la Roma del siglo II. Eso fue la noche del domingo, quedamos en vernos el lunes siguiente para ir a un concierto que había de la Ciudad Filarmónica y por la tarde me entero que había fallecido. De manera que esa última noche que pasó, pude pasarla con él hablando sobre pintura en esta forma tan extremización de la pintura sobre todo. Por eso yo digo sobre él lo que él dijo sobre Octavio Paz. Haberlo conocido y haberlo frecuentado es uno de los grandes regalos que me ha hecho la vida. Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias, Fernando. Ha sido además director de este centro cultural y siempre es muy bienvenido, como ahora. Yo, por supuesto, conocí mucho menos que ellos, que Alonso y Fernando, a Gaudí. Lo conocí la primera vez en París, cuando era consejero cultural de la embajada. Él llegó para hacer una gran exposición en la Maison de la América Latina, que la dirigía tu ex esposa. Una gran dama francesa. Que tú me querías divorciar. Por tu esposa, perdón. Y tú estabas allí también, por supuesto, y me acuerdo que tu padre, Vicente, estaba en un piso muy especial, muy cerca, en el Boulevard Saint-Germain, que un amigo suyo le había prestado, y ahí tu padre me presenta a su hermana, tu tía Juana, con la que pude hablar más tiempo que con tu padre, porque su tía Juana fue casada con un premio Nobel, con el premio Nobel de la Paz, el diplomático mexicano Alfonso García Robles, que ganó el premio Nobel de la Paz por el famoso Tratado de Tlatelolco, el que hizo mucho por la desnuclearización, ¿no?, de América Latina, que hasta el día de hoy nos hace una zona libre de estas terribles armas. Y bueno, me acuerdo que tu padre se quedó impresionado en esa vez, porque no fue la única vez que expuso en la Maison de la América Latina, me parece, ¿no? Se quedó impresionado, me comentó, ¿no? Me ha gustado mucho ver el Museo de Arte Africano. Me impresionó mucho el Museo de Arte Africano. Luego después en Lima, bueno, ahí también me acuerdo que le comenté, le hablé de mi amistad personal con Jorge Eyelson, ¿no? Él era muy amigo de Jorge Eyelson y también Jorge Eyelson fue muy amigo de tu madre. Y me hizo un comentario un poco drástico, porque él tenía esas opiniones a veces un poco severas, ¿no? Decía, no, Jorge es un gran poeta, pero no es muy buen artista plástico. Y luego en Lima asistí a uno de estos famosos cumpleaños en la casa Ugarte y Moscoso, que eran cumpleaños multitudinarios, y no sé cómo él se enteró que yo sabía chapalear un poco en el piano, y me llevó a su piano y me dijo, toca algo. Y yo dije, pero con tanta gente. Y él jaló una silla y se sentó al costado, ¿no? Y me pidió que tocara algo. Bueno, había tantas personas que lo que hice fue algo muy breve, pero era una persona determinada que amaba la música. Y este libro es su autobiografía, la última, que se presentó en el Hey Festival de Arequipa el año 2016, tú viniste también. 2016 fue otra oportunidad en que pude recibirlo en casa con mi esposa. Estuvo Lila también allí y fue la presentación de este libro multitudinaria, que son sus memorias pues muy profundas, que recibieron un elogio muy importante de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa hizo un artículo en El País, él publicaba cada 15 días, y dijo que Fernando Basilio era su mejor amigo.
y elogia muchísimo este libro por esa profundidad, porque era un humanista, porque era un intelectual, un hombre inquieto en todo el sentido de la palabra, ¿no? Menciona ahí la famosa boca de la sombra, ¿no? Que era una manera de referirse a la muerte, ¿no? Según Víctor Hugo. Y bueno, en este libro habla de sus amigos, los amigos de entonces, habla de André Breton. Y me acuerdo que le pude contarle a tu padre qué es lo que decía Buñuel de André Breton, ¿no? Buñuel, muy amigo de Breton, filósofo. Breton decía: un filósofo al que yo no entienda, al que no pueda entender, es un cerdo. Y Buñuel le contestaba en el libro: aunque a mí me cuesta a veces entender a Breton. Pero en fin, yo quiero que Vicente nos cuente un poco de cómo era su padre, cómo era su padre en la casa. Era un hombre severo. ¿Qué diferentes recuerdos tienes desde tu infancia sobre tu augusto padre? Bueno, primero quisiera decir que estoy abrumado porque hay muchos recuerdos que han reaparecido de parte de tantos amigos y que no es fácil, emocionalmente siempre es duro, pues recordar cosas como que, por ejemplo, el día que ha muerto Godi estaba yendo al podólogo, que si no hubiera tenido que bajar esa escalera probablemente todavía estaría con nosotros, ¿no? Porque era realmente infinito. O sea, no dejaba de tener proyectos y estaba por hacer una nueva exposición en Medellín, y de ahí se iba a ir a México, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y no paraba, ¿no? ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿Qué edad tenía? Pues tenía 92, sí, y ya había tenido algunos episodios de salud severos, ¿no? O sea, ya no estaba del todo, cosa que él ignoraba. Ahora él me decía, que es una peste esto de estar vivo porque tengo que pasarme el 60% del tiempo tratando de estar bien. O sea, era muy consciente de su salud de alguna forma, siempre estaba haciendo ejercicio, yendo al médico, tomando lo que tenía que tomar, ¿no? Es decir, no tenía pues planes o proyectos de morir. Entonces, y siempre fue igual, o sea, la vida siempre, ¿qué puedo decir? Recuerdo que era una persona muy amorosa, pero también muy rigurosa, ¿no? No era una persona que era sencilla para elogiar, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando decía algo que era porque realmente era serio, ¿no? O sea, muchas veces no quería opinar sobre cosas de terceros porque sabía que no necesariamente iba a decir cosas que le agradaran a la persona. Entonces, eso es una cosa que nos inculcó, es esa, aparte de la idea de hacer arquitectura, creo que también viene por él, pero sí esa especie de rigor, de no decir aquello que no te parece, ¿no? que es la cosa que yo más más me impresionaron de él, ¿no? Y digo lo de la arquitectura, lo digo porque de alguna manera él sabía, o sea, nunca pudimos decidir qué queríamos estudiar en realidad. Él había decidido que íbamos a ser arquitectos, ¿no? Sí. Y estábamos totalmente de acuerdo, además, o sea, no nos parecía una injerencia ni que nos estaba forzando algo, sino que nos fue natural que él también lo empujara, ¿no? Y pues, era ¿qué puedo decir? Bueno, ya lo han descrito tanto y lo conocen tanto sus amigos que me parece un poco redundante decir cosas que ya están dichas, ¿no? Yo les agradezco a todos por haber venido y realmente me ha emocionado mucho escuchar a Alonso, a Fernando y a Hernando y verlos a todos pues acá de nuevo. Gracias por todo.
Alonso nos va a contar alguna anécdota particular. Bueno, no, yo recuerdo que cuando murió mi madre, que había sido muy amiga de él, me mandó una carta muy larga, y una de las pasajes de esa carta me acuerdo que me dijo que cuando una persona muy querida se muere, nos traiciona, que nosotros le hemos querido tanto, le hemos puesto tanto afecto a esa persona, y que su muerte es una traición. Siempre me pareció una manera muy original de ver el tema de la experiencia de la muerte, ¿no? Y bueno, había tantas historias, incluso, bueno, era tan divertido. Me acuerdo que a un congresista que era un poco jorobado lo llamaba lomo saltado, muy joven. Y yo quisiera quizá decir una palabra sobre esta capacidad de síntesis que significaba culturalmente Godi. Hay que recordar que era hijo de un polaco y de una pisqueña, como ha recordado Hernando, ¿no? Y se llamaba Nabrán Fernando Cislo Valdelomar. Eso pesaba. Él me dijo que él no pudo leer la poesía de su tío hasta los 40 años de edad. No sé si te lo ha contado también a ti. Que simplemente no podía leer, porque él había vivido con la mamá de Valdelomar. La señora había perdido a su hijo, hay que imaginar, a los 31 años de edad, en Ayacucho, siendo un joven diputado leguista. Ha debido ser un golpe terrible para la señora Valdelomar. Y se vino a vivir con ellos. Y Godi pasó su infancia con la mamá de Valdelomar, que se vistió de estricto luto hasta el final de sus días, durante varias décadas, ¿no? De manera que eso era algo fuerte. Pero miradas furtivas, el encuentro con Octavio Paz en París en el año 49, claramente somos la primera generación de latinoamericanos que asumimos la modernidad de la cultura y de la pintura específicamente, y de la poesía, teniendo mexicanos y peruanos un pasado milenario detrás. Está muy bien desarrollado en el libro. Y esta voluntad de síntesis que su obra muestra. Al retornar al Perú en los años 50, él entra en conflicto frontal con los indigenistas, que habían sido los pintores revolucionarios de los años 20, Sabogal y sus discípulos. Y entra en conflicto con ellos y con Juan Ríos, que había escrito la más importante historia de la pintura peruana hasta entonces. Hay una serie de polémicas con Juan Ríos. ¿Por qué? Porque quienes fueron revolucionarios hace 70 años se han vuelto los académicos de hoy, se han vuelto el establishment, pintan todos así, ya han impuesto esa norma. Entonces, desde el primer momento, él fue una persona contestataria contra el ambiente y contra las unanimidades culturales. Y eso en nombre de esta síntesis que él vivió y que él significó entre la modernidad universal del arte, de la cultura, del lenguaje, de la poesía y de la pintura, y el apego a nuestra iconografía ancestral. Sostenía que lo más notable que se había hecho en el Perú, siempre me recordaba eso, es el arte textil, y insistía en algo. En algunos fardos funerarios que se han hallado en Paracas, que efectivamente es una zona que él amaba tanto y sobre la que ha pintado toda una serie, hay personas que han decidido enterrarse así como ahora o antes, no sé si todavía ahora, hay quienes diseñan un mausoleo y buscan, ¿no?, las mejores condiciones arquitectónicas para yacer eternamente. Buscaban poner telas, algunas de las cuales tenían 500 años. La persona que muere ha ido reuniendo textiles a lo largo de su vida para que envuelva el cuerpo, y eso lo fascinaba esta calidad textil y la plástica peruana en textil, que sostuvo siempre que era la expresión artística más importante de nuestros ancestros precolombinos. Fantástico. Sí, tal vez hoy no es el día ideal, sobre todo antes que empezara este conversatorio, de poder apreciar la muestra biobibliográfica que se ha montado. Hay que hacerlo tal vez con un poco más de calma,
después que termine esta charla, pero hay fotografías muy interesantes, ¿no? Me explicaba Vicente, en una fotografía está Fernando de Cislo, está su hermana Juana, tu tía, y están tus abuelos, los dos abuelos, el abuelo polaco y la hermana de Abraham Valdelomar, y que era tu abuela. Y lo que me decía Vicente es que se acuerdan del famoso cuento del caballero Carmelo, el gallo. Bueno, la dueña del gallo, del caballero Carmelo, era justamente tu abuela, que se llamaba su abuela María, la dueña del gallo. Hay mucha historia, mucha literatura. Vicente Fernando de Cislo era un intelectual, un humanista en todo el sentido de la palabra, un hombre muy culto. No se olviden de los artículos que escribía dominicalmente, no sé, que cada 15 días o mensualmente, tú me corregirás, en el diario El Comercio, sobre la realidad política, la realidad social, sobre distintos temas, ¿no? Un artista en el verdadero sentido de la palabra, esos artistas que ya no hay, ¿no? Hay muy pocos ahora, artistas que tienen una formación y un interés y una curiosidad por toda la cultura en general, y que no son superficiales, sino todo lo contrario. Yo quiero preguntar, por favor, ahora es el momento de la intervención de ustedes. Veo aquí amigos cercanos de Fernando de Cislo. No sé si desean hacer alguna pregunta, alguna intervención. Si no, podría, entre tanto, yo decir algo. Por favor. Si que me permite, Vicente, hablar algo sobre la relación entre padres e hijos, que todos sabemos, como hijos o como padres, que tiene complejidades. En un momento, Gaudí me dijo, oye, revisando mi biblioteca, di con un libro que mi padre escribió en francés el año 13 para una editorial francesa sobre México. Se pasó en México el año 11 y 12, me dijo, antes de venir al Perú, y escribió un libro entero sobre México, donde narra la última planta, el último fenómeno natural, las montañas, las nubes, los animales, todo menos la Revolución Mexicana. No se enteró. Había estado presente y no se enteró. Qué curioso, le dije, ¿por qué no me lo prestas? Y entonces me prestó el libro. Y lo leí, y resulta que no solamente está presente en la Revolución Mexicana, sino que entrevistó a Pancho Villa y a Zapata. Es decir, estaba totalmente vinculado con eso, y Gaudí había retenido que su padre, como el que decía que él nunca pudo conversar en la vida, ¿no? Había estado en México sin enterarse de lo que pasó alrededor por su concentración en los temas naturales, que era un naturalista, ¿no? Bueno, es cierto que Gaudí sostenía que su padre tenía más comunicación con el perezoso, ¿no? Con el Torcuato Pérez Oso. Bueno, y hay algunas fotos efectivamente de la familia con Pérez Oso, con el perezoso sentado ahí. De manera que ese libro sobre México de Gaudí... Sí. Te puedo contar que ese libro que mencionas, se llama Travers le Mexique, algo así, ¿no? Es usado ahora como un texto objetivo de la historia mexicana de la Revolución, porque como no era político, o sea, son simplemente hechos observados, lo que él narra. Entonces ha tenido ese valor agregado, ¿no? Nada más quería recordar ese punto. Fantástico. Bueno, hay tanto que podemos hablar. Yo les agradezco nuevamente estar aquí. Los invito a visitar la muestra, y tenemos otras 3 galerías aquí en el Centro Cultural, donde hay 2 muestras fotográficas muy interesantes. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.